14 de septiembre de 1979. Paul Shecker era especial, o eso se rumoraba. Se pasaba pocas veces fuera de la casa y de vez en cuando lo podías ver observando por la ventana, pero era tal la oscuridad que lo rodeaba, que su rostro no era más que una simple silueta, por lo que cuando James Wigg y su esposa quisieron describirlo, no pudieron. El detective Mason se encontraba frente a ellos. Su mirada reflejaba impaciencia, pues la pareja no daba información útil. Solo necesito que me describan su cara, su cuerpo, algo. ¿Cuántas veces debo decírselo? No puedo. Nunca lo vimos. Solo su... respondió James. Ya había perdido la cuenta de cuántas veces había repetido aquella frase, pero Mason permanecía incrédulo ante sus palabras. Lo incitó el detective. Sombra, soltó. ¿Sombra?, repitió confundido. Sí, eso, afirmó su mujer. Es decir, siempre estaba oscuro, solo podíamos ver su sombra. Aún confundido, el detective decidió dejarlos tranquilos. Al irse, se desplomó en la silla y frotó su sien. Todo esto lo confundía. Según los vecinos, aquel hombre había dejado de ser visto. Ninguna luz se prendió durante los últimos 3 días. El televisor había dejado de escucharse a altas horas de la noche. La casa se había sumido en un total silencio que era extrañamente perturbador. Pero cuando Mason buscó en ella, no encontró ninguna foto o algo que muestre la cara de aquel tipo. Los vecinos aportaban menos información que aquellos cuadros vacíos. Mason decidió que esto no podía ser normal. Se paró, tomó bruscamente las llaves y cruzó la puerta. Ya en el auto, manejó hasta la casa de Paul Shecker, mientras pensaba en dónde estaba aquel tipo. En un abrir y cerrar de ojos ya se encontraba apoyado en el umbral de la puerta. La oscuridad de la casa hacía que Mason entrecierre los ojos para poder distinguir el camino. Recorrió la planta alta y luego la baja. Nada, completamente nada. Rendido, se apoyó en la mesada, dejando su arma sobre esta, pero notó que había unas cuantas latas apiladas de bebidas energetizantes, a las cuales les restó importancia. Tronó sus dedos y suspiró. El silencio era sepulcral, tanto que podía escuchar los ruidos externos. De repente, una mosca pasó a su lado, luego 2 más, y después de 1 minuto había perdido la cuenta. Tomó el arma y la levantó apuntando a la nada. Las moscas no paraban de revolotear. Comenzó su marcha por aquella casa. Vislumbró que aquellos pequeños animales marcaban un camino, como si fueran nobles guías hacia un final de película. Y aquel final era una pared vieja y húmeda. Mason guardó su arma y comenzó a tantear el papel tapiz. Uno de los bordes estaba suelto, pero tan pronto como lo abrió comenzaron a salir cientos de moscas. Mason agitó las manos intentando quitárselas de encima. Parecía que querían atacarlo con furia por descubrir su infame secreto. Se adentró por aquella puerta escondida, apoyándose en la pared para no caer, y tanteó al final del pasillo, buscando algún interruptor. Pero Mason pensó que nunca debió haber prendido aquella luz. 7 de septiembre de 1979. Paul Shecker se encontraba sentado en su silla de ruedas, mirando a los niños correr en el patio de enfrente. Sus padres se veían completamente satisfechos, pero él creía que solo eran unos malditos renacuajos que no debían tocar su pasto ni su calle. Se llevó a la boca su bebida habitual, una lata de 24 Hours, que era, según Bill, el de la tienda, lo mejor a la hora de mantener tus malditos ojos abiertos. Con la poca fuerza que tenía, se movió hacia la cocina. Según los médicos, su enfermedad era inevitable, por lo que desde pequeño decidió mantener a la gente alejada. Las bebidas energetizantes lo mantenían despierto, que era lo que él más anhelaba. Se encontraba frente a la heladera cuando se había dado cuenta que las reservas se habían acabado. Una sensación de ardor comenzaba a adueñarse de su cuerpo, y el deseo desgarraba su estómago. ¿Cómo había dejado que se terminasen? Según los cálculos, debían durarle 1 mes más. Tomó el calendario que se encontraba a escasos centímetros y lo revisó, y sus cálculos habían fallado, o más bien, su mente había olvidado que hoy ya no tendría ninguna. Debía llamar a Tess, la hija del tipo de la tienda. Necesitaba decirle que quería otro cargamento. Paul se apresuró a tomar el teléfono, y tan pronto como lo tuvo entre sus manos, marcó su número.
¿Sí? Necesito otro cargamento. Se oyó un suspiro al otro lado de la línea. Lo siento, señor Parker, pero su tarjeta de crédito fue rechazada en su anterior cargamento y sabe que se lo terminé pagando yo, pero ya no puedo hacerlo. Tess, lo necesito. No puedo. Si quiere puedo recomendarle una línea de ayuda. Colgó bruscamente. ¿Ayuda? ¿Cómo se atrevía a pensar que necesitaba ayuda? Frotó su cabeza frustrado. No podía salir de la casa y menos ir a un maldito supermercado. Tendría que aguantar. Tendría que enfrentarse a él. Según el reloj, eran las 4:37 de la mañana. Intentando mantener la cordura, Paul tenía sus ojos clavados en el viejo trasto que los niños de ahora llamaban televisión. Sentía como sus párpados pedían a gritos un descanso, pero él no iba a permitírselos. Oyó una profunda voz detrás de él. Una pequeña descarga eléctrica recorrió su cuerpo. No miraría. ¿Pero cómo? Si él no estaba dormido. No tengas miedo. Solo charla conmigo. Paul pensaba en que seguramente se había dormido, y en algún rincón de su cabeza recordó lo que le había dicho su padre. No duermas, pequeño. Y si lo haces, mira tus manos. Recuerda, en los sueños tenemos 6 dedos. Paul dirigió su mirada rápidamente a sus manos y contó. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Claramente se había dormido. Intentó recordar más. Y si tienes 6 dedos, despiértate. No dejes que te atrape. Primero se pellizcó. Nada. Luego comenzó a golpearse la cara una y otra vez. No funcionará. Tu mente está demasiado cansada como para despertarte. Solo entrégate, Paul. ¡No!, gritó. Solo déjate llevar. ¡No! ¡Nunca! Paul cerró los ojos fuertemente. Tu padre murió. Tu descendencia al igual. Una fría mano se apoyó en su hombro. ¡Déjame en paz!, dijo removiéndose fuertemente. No quiero obligarte. Su voz aún seguía calmada. Paul comenzó a empujar su silla, pero esta no se movía de su sitio. ¿Aún quieres esta soledad? La pregunta retumbó en su cabeza. ¿Aún la quería? Yo... ¡Responde!, exigió. ¿Para qué? Si digo que sí, me llevarás contigo. Y si dices que no, aún me llevaré algo de ti. La decisión parecía clara. Él tenía razón, porque debía seguir viviendo. Su único hijo había muerto hace años. Ya no quedaba a quien defender de aquella maldición, de aquella maldita soledad. «Llévame», susurró. La sombra sonrió en la penumbra y se envolvió en el cuerpo del anciano. Su alma se unió a las demás. El mundo real ya no estaba a sus pies. Ahora se había adentrado en un abismo. Bien. Ahora es mi turno de jugar. 28 de septiembre de 1979. Mason, deja de darle vueltas al asunto, dijo John mientras limpiaba una copa. Es que todo es tan raro. Le dio otro trago a su bebida. Dejó el vaso sobre la mesa. Llevó su mano a su hombro y por alguna razón se sentía más pesado, como si cargase una pesa sobre él. Te doy un consejo. Ve a tu casa, duerme y olvídalo. Creo que tienes razón. 4:37 AM. Mason abrió la puerta de su casa, tambaleando como era habitual. Miró la foto que reposaba en la mesa de entrada. En ella, su mujer le sonreía al igual que su hija. Una lágrima resbaló sobre su mejilla. Los recuerdos, la impotencia, solo le recordaban que no había hecho nada al respecto. Se llevó un cigarrillo a la boca y luego de unos segundos soltó el humo que retenían sus pulmones. Se sentó enfrente de su escritorio y miró los papeles del caso. Algo no cuadraba. El hombre había tenido solo un hijo que se suicidó hace un par de años. Además de él, no tenía familiares conocidos.
había un exceso de latas energetizantes, además de que nadie lo conocía en persona. No sabía qué pensar, no sabía qué hacer. Todos le habían recomendado olvidarse, pero no podía. Algo lo atraía. Revisó un poco más. Según la autopsia, el hombre no tenía riñones y le faltaba un pulmón, además de que no podía caminar. Los doctores no podían creerlo, no querían hacerlo. El sheriff, en cambio, había actuado de una forma escéptica hasta que le mostraron el cuerpo. Solo dijo que era simple: homicidio. Alguien había robado sus órganos. Mason se sentía como un novato con aquel caso, pero a la tarde se había colado en el despacho de su jefe. Revisó los archivos del caso, pero solo había encontrado el mismo patrón en toda su familia. Le resultaba extraño, además de que tenía el archivo en un cajón apartado de los demás. Al revisar un poco más, había descubierto que este mismo cajón tenía un fondo falso, y al ver lo que contenía, se había llevado la sorpresa de su vida: una reliquia extraña que parecía tener rastros de sangre. Su hombro se sintió adolorido. Su sorpresa aumentó cuando se tuvo que esconder en un armario, cuando escuchó los pasos del jefe cerca. Mirando a través de las pequeñas rendijas de la puerta, se dio cuenta que hablaba por teléfono. ¡Diablos, Mel! ¡El último está muerto! ¡Necesito a alguien! ¿Cómo? ¿Sabes lo que va a pasar si no le doy a nadie? No. ¿A él? Voy a intentarlo. Luego te llamo. Mason contuvo su respiración hasta que el sheriff abandonó el despacho. Luego de unos segundos, él también. ¿A qué se refería? ¿De quién hablaba? ¿Entregar a alguien como un sacrificio? Pero algo más extraño que los archivos, la reliquia y el jefe era que luego de aquello no recordaba nada. Solo una luz blanca que provenía de la enfermería. Sin darse cuenta, Mason se había dormido sobre la mesa de su sala, pero su sueño, según él, se asemejaba tanto a la realidad que no pensaba que era uno, hasta que vio sus manos. Tenía 6 dedos. En su mano derecha estaba aquella extraña reliquia. Luego de unos segundos, un escalofrío le recorrió la nuca. Soltó el objeto y se dirigió al baño. Tambaleó como si estuviera borracho y se sostuvo de lavamanos. Cuando miró al espejo, estaba aquella sombra sobre su hombro, pesada y oscura. Mason, dijo una suave voz a su lado. ¿aún quieres esta soledad?